dos tipos de discípulos. Leímos Juan 6, 59 al 69. Hay un dicho que, no dicho, pero sí constantemente y seguido lo ha dicho el pastor Stokes. Él dice, en las cosas de Dios, las personas fieles a través de los años son solo un puño. Lo he escuchado una y otra vez decir esta frase. En las cosas de Dios, las personas fieles a través de los años o hasta el fin son solo un puño. La idea, hermanos, es que hay mucha gente que escucha el evangelio, acepta la verdad de alguna manera, se siente bien en la iglesia y por un tiempo siguen a Jesús. Por un tiempo están contentos, por un tiempo van a la iglesia, pasa algo, el pastor cae, un hermano le falla, la esposa del pastor lo trata o la trata indiferentemente o no le dan el asiento que quería o alguien hace un comentario y se desaniman y dejan de seguir a Jesús. Ahora esto no es nada para celebrar, es algo que con tristeza y vergüenza, la verdad es que tenemos que reconocer que muchas personas a través del tiempo no siguen a Jesús. Anduvieron con Jesús algún día, pero terminan sus vidas alejadas de Jesús. Ahora, en este pasaje que leímos, Jesús está dando verdades espirituales y está hablando, Él dice, yo soy el pan de vida, es el maná que descendió del cielo, Él es su misma carne, habla de la importancia de beber su sangre y comer su carne, no literalmente, claro, pero simbólicamente hablando. Yo soy la fuente de vida espiritual, yo soy la persona que sostengo, vimos la semana pasada también esto, tu vida espiritual, todo depende de mí. Y está hablando verdades, la verdad eternas, profundas, algunas de ellas difíciles de entender, duras, complejas verdades. Y está enseñando a sus discípulos y al oír muchos de sus discípulos, 6:60 de Juan, dice, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Cristo, hermanos, está dando verdades muy importantes y los discípulos dicen, esto sí está duro, ¿quién lo puede oír? Como un autor dijo, la dureza estaba en el corazón de la gente, no en las palabras de Jesús. Las palabras de Cristo no eran duras, pero requerían de un sacrificio de parte de la gente. Jesús está apelando a la voluntad de la gente. No nada más es saber, sino que tu voluntad tiene que estar ligada a mi voluntad. Pero ahora se van, abandonan a la única fuente de vida y se van. 6:66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él, se fueron atrás. Vimos esa palabra la semana pasada, atrás, al mundo, a donde antes estaban. Eso fue el mensaje de la semana pasada. Pero ahora vamos a ver qué pasa una vez que estas personas se van. Dice la palabra de Dios que Cristo entonces dice a los 12. Es la primera vez que la Biblia llama a los apóstoles los 12. Entre ellos está Judas. Cristo se vuelve a ellos, ya muchos se fueron, y les hace una pregunta. Vean el versículo 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta está puesta, no sé si ya lo han notado, está puesta en una forma negativa. ¿Sí la miran? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Cristo pudo haber dicho, quizás, ustedes no se van a ir, ¿verdad? Cristo quizás ustedes sí se van a quedar conmigo, ¿verdad? Ustedes sí van a ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? No, Cristo les dice de una forma casi negativa para que la respuesta fuera así, ya nos íbamos, gracias por preguntar. ¿Queréis? ¿También ustedes se van o qué?
Y Pedro, que muchas veces es juzgado mal, pero es uno de mis apóstoles favoritos, dice, Señor, vean el versículo 67. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El portavoz, se podría decir, de los 12, bueno, quizás con excepción de Judas. Quizás Judas ya se quería ir, pero ahí se quedó. El portavoz dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, Señor, y hemos conocido que no hay el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el pan de vida, tú eres la única fuente de vida, de salvación, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Y Pedro y los 12 se quedan. Nosotros, hermanos, hemos escuchado y hemos sido expuestos a las mismas verdades que estos discípulos fueron expuestos. Y la mayoría de nosotros hemos sido salvos por gracia. Si yo dijera quién ha recibido a Cristo en su corazón, quién ha arrepentido de sus pecados, quizá la mayoría, ya después de tiempo en la iglesia, somos salvos. No porque estamos en la iglesia, pero porque hemos recibido a Cristo en el corazón. La pregunta para usted esta mañana es esta. ¿Qué tipo de discípulo es usted? ¿Qué tipo de discípulo es usted? Hay dos tipos de discípulos que vamos a ver esta mañana. Y todos aquí pertenecemos a uno de los dos grupos. ¿Qué tipo de discípulo es usted? Quiero darles dos tipos de discípulos y cada uno aquí estamos en uno de los dos. Primeramente, el primer tipo de discípulos son los que se alejan de Jesús. Vean el versículo 60. Dice, al oírlas, o sea, las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y vean el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron, ¿a dónde fueron, hermanos? Atrás. Y ya no andaban con él. El primer tipo de discípulo que vemos en este pasaje son aquellos que se alejaron o abandonaron a Cristo Jesús. Ahí están cuando Cristo hizo los milagros y ahí están cuando Cristo sana al ciego y abre los ojos. Y están cuando Cristo les da de comer y todos comen a gusto. Ahí están presentes cuando ven el poder de Cristo y la autoridad que Cristo tenía. Y ahí están con Cristo y todo va bien y todo muy feliz. Pero ahora dejan a Cristo. Se alejan de Jesús. Ahora, ¿por qué una persona dejaría a la única fuente de vida? Si usted es salvo, ojalá usted esté convencido de que estamos en la verdad. Aquí no estamos para convencer, oh no, Dios es real. Y, hermanos, quiero decir esto gratis. Dios no prueba su existencia, Dios establece que hay un Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no está interesado en probar su existencia. Dios prueba su amor, su gracia, su misericordia. Dios se prueba a sus hijos, pero su existencia Dios la establece. Ojalá usted esté aquí sabiendo por fe que hay un Dios, de tal manera que ¿por qué alguien, incluyéndome a mí, que está convencido de que hay un Dios y ha seguido a ese Dios, ¿por qué es que se alejaría de Dios? Un discípulo de Cristo. Dios nunca nos ha tratado mal. Ahora, la iglesia nos puede fallar. El hermano nos puede fallar, la hermana nos puede fallar. Pero Dios, ¿cuándo le ha fallado a usted? ¿Cuándo usted podría poner en cara de Dios y decir, no, tú me fallaste? Ahora, que Dios no haya contestado su oración en cierta área, no quiere decir que Dios falló. ¿Por qué es que alguien se alejaría de Dios? Bueno, las respuestas serían sin límite, pero quiero darles 3 perspectivas de un discípulo que se aleja de Cristo Jesús. Número 1, nunca una persona deja a Jesús por la culpa de Jesús.
siempre es la culpa de la misma persona. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Nunca cuando alguien se aleja de Jesús es la culpa de Jesús. Siempre es la culpa de la misma persona. En esta historia, vean el 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les dije la semana pasada que Cristo no dijo, oh, perdóname, no quería ofender. No, Cristo dice, ¿esto te ofende? Jesús nunca se disculpa o se disculpó por lo que Él dijo. Escuchen esto, hermanos. Muchas veces yo he cometido errores al hablar o con alguien o enseñando y tengo que pedir perdón. Mi esposa o la hermana, mis palabras, porque soy humano como usted. Usted también se equivoca, tiene que pedir perdón. Yo también, pero Jesús no, Jesús no. Jesús nunca se disculpa en esta parábola. Ay, perdón, fue demasiado lo que te di. No, era exactamente lo que ellos podrían soportar. Él nunca se disculpó. Escuchen esto, hermanos. Él nunca se disculpó. Y yo estaba pensando, yo dije, ¿cómo fue posible? Es que Él es Dios, perfecto. Dios, Cristo, nunca se disculpó por algo que hizo mal. Nunca. Dios nunca usó las palabras que nosotros deberíamos de usar casi todos los días. Hoy, perdón. Hoy, discúlpame. Hoy no quise decir eso. Jesús no. Él nunca dijo nada indebido. Él nunca dijo nada fuera de tiempo. Nosotros cada diario, ¿no? Él nunca fue imprudente. Él nunca metió la pata, como decimos. Él nunca dijo nada fuera de contexto. Él siempre era ejemplo a seguir en todas las áreas. Predicó con autoridad, pero nunca para lastimar. Predicó con amor, pero nunca para nada más hacer sentir, sino que Él hablaba la verdad. Cristo nunca pidió disculpa porque Cristo nunca se equivocó. Él es perfecto. Él nunca falló a nadie. Escuchen esta. Él nunca tuvo mal carácter. ¿Se imaginan? Todos voltean a ver, híjole. Cristo nunca andaba de malas. Nunca tuvo mal carácter. Nunca María le dijo a Jesús, ¿qué pasó, mamá? Señor, perdóname. Nunca. Siempre contestó bien a su mamá y a su papá con respeto. Y trató a los vecinos. Nunca tuvo mal carácter o una personalidad chocante. Nunca. Lo que quiero decir es que cuando un discípulo se alejaba de este hombre aquí, Cristo Jesús, se estaba alejando de alguien que todos sabían que Él era perfecto. Cristo se para enfrente de una multitud y dice, ¿hay alguien que tenga que decir negativamente acerca de mí? Y nadie pudo decir nada. Usted parece aquí enfrente diga lo mismo, ¿verdad? Cristo nunca falló. Y si algo pasó con esos discípulos que se alejaron, nunca fue la culpa de Cristo. No podemos culpar a Jesús. La culpa la tuvieron los discípulos. Esta frase la puso en su boletín. Entre más rápido dejemos de echarle la culpa a otros y reconozcamos nuestra propia culpa, más rápido y más oportunidad que Dios nos restaure como éramos antes cuando andábamos cerca de Jesús. Escuchen esto, hermanos. No, es que si usted supiera lo que me pasó en la iglesia, pero Dios nunca le falló. No, si usted supiera, mi esposo, por ese es que yo soy así. No. Quizás el esposo le falla, pero Cristo nunca le falló. Oh, no, mi esposa, si usted conociera esa señora. No. Escuchen Jeremías 2, escuchen hermanos, 2:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, dice la palabra de Dios. Santo eres Israel a Jehová, primicias, y empieza a explicar cómo tenía una relación con su pueblo. Versículo 5, escúchenlo. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
Cristo a Israel. Dice, no entiendo. Yo los ayudé, yo los formé, yo los protegí, yo los salvé y yo les enseñé quién yo era. Y dice, qué maldad. En Jeremías dice, qué maldad, qué hice mal. La respuesta es, no, en ti no hay maldad, Señor. En nosotros está la maldad. Dios le dice a Israel, ¿qué hay de malo conmigo? Siempre que alguien, estamos hablando del grupo de los discípulos que se alejan de Jesús, nunca es la culpa de la iglesia, de un pastor, de un hermano que me jugó mal, de mi tía, de mi tío, de mi hermana, de mi hermano. La persona que decide alejarse de Cristo es la responsable por ese alejamiento. Perspectiva número 2. Dios no se aleja de nosotros cuando pecamos. Nosotros nos alejamos de Dios. Yo sé que esto va en contra de muchas personas. Oh, no, es que Dios está enojado y pensamos que Dios está ahí arriba en el cielo esperando para castigarnos. No. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Romanos 5:10. Si Dios tenía una chance, una oportunidad de descargar su castigo sobre usted y sobre mí, ¿sabe cuándo era? Cuando éramos sus enemigos, antes de ser salvos. Y dice Pablo, si siendo enemigos Dios no nos castigó, menos ahora que somos reconciliados con Dios. Hermanos, cuando un discípulo, cuando un seguidor de Cristo se aleja de Dios o abandona a Dios, escuchen esto, hermanos. ¿Sabía usted que no es Dios quien se aleja de nosotros? Lo que el pecado hace es que nosotros nos empezamos a alejar de Dios. Ahora que usted se arrepienta realmente y decida regresar a Jesús, Jesús está esperando en el mismo lugar en donde lo dejó hace 5, 10, 15, 20 años, un año, una semana o hace 3 semanas. No, Jesús nos, híjole, ¿dónde anda? No, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Dios no se aleja del hombre que se aleja, nosotros nos alejamos de él. Cuando un discípulo se aleja y abandona a su Dios, a Jesús, y Dios no muestra indiferencia, ¿saben que los alejados también todavía comen? ¿Sabían eso? Que cuando alguien se aleja, algunos de ustedes quizás se han alejado y todavía tienen su trabajo, la pura gracia de Dios. Él no es indiferente con usted. Él no le quebró, pues no, si usted sabe, bueno, hay consecuencias del pecado también. No crea que se va a ganar la lotería por alejarse de Dios. La persona se aleja y se hace fría y cae en pecado y otro pecado y otro pecado. A propósito, la dominó de pecados empieza hablando mal de las cosas espirituales. El pastor está loco, la esposa del pastor se cree, hermana, en la iglesia me falló. Una persona que va decaída en su vida espiritual empieza a criticar las mismas cosas que lo pueden ayudar. Un escritor dijo esto: cuando una persona no ama a Jesús, una persona empieza a odiar las cosas de Jesús. ¿Se imaginan? La mayoría de alejados podrían decir o apuntar un dedo a alguien que tiene que ver con las cosas de Dios. No estoy diciendo que el pastor es perfecto y los hermanos, pero ellos no son Dios. ¿Por qué se alejó usted de Cristo? Si la falla fue con él o con ella, no con Jesús. Pero el diablo empieza a engañar a la mente de un alejado. Ya nadie te quiere. Si vuelves a la iglesia todos te van a juzgar. El pastor te va a tirar una patada y te va a mandar por allá. Ya Dios no te ama. Quizás hasta perdiste tu salvación. Ya vete allá, y uno se va alejando. Y Dios dice, no, al contrario, ven, acércate. Y uno es quien se aleja. Pero Dios no se aleja de uno. Misericordia de Dios, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice la palabra de Dios. Perspectiva número 3. Dios no es difícil de encontrar cuando nos alejamos. La misma persona y el pecado es lo que lo hace difícil. Hermanos, el alejar de Dios para estos discípulos, me puse a pensar, estaba solo un paso. Aquí está Cristo, la fuente de vida. Y dicen, ya nos vamos.
El alejamiento espiritual entre yo y Dios está a un paso. Una mala decisión que usted tome va a llegar lejos de Cristo. A un paso. ¿Y qué pasó con ellos? Con estos muchos discípulos. Bueno, si hayan regresado, quién sabe, la Biblia no nos da récord de eso. Lo que sí sabemos es que muchas de esas personas más tarde en la vida de Cristo estaban gritando: crucifíquenlo, mátenlo, su sangre sea su, mátenlo, pura mentira. Eso sí sabemos. Esta misma gente que estaba con Cristo ahora quería crucificar a Cristo. ¿Y saben por qué, hermanos, es tan difícil acercarse de Dios una vez que una persona se aleja? No es por Dios. Dios está con los brazos abiertos, con su misericordia a más no poder, con su gracia. No es por Dios. Es el mismo pecado, la misma frialdad, la adicción al pecado, el odio contra la hermana y el hermano y el desacuerdo, resentimiento. Ya hablé demasiado mal que me sentiría un hipócrita regresar y una persona se empieza a endurecer, empieza a ser inmoral, empieza a pecar. Su corazón se empieza a enfriar y terminan haciendo ex discípulos de Cristo, terminan en relaciones inmorales, en drogas, en vicios, y usted toca la puerta de ellos. ¿Y qué pasó con usted? No, es que yo antes, pero es que el pastor me dijo un día, y echa la culpa. No, nunca es la culpa de Dios. Nosotros somos los que nos alejamos. Ahora, Dios no es difícil de encontrar. Hermanos, escuchen Juan 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, Cristo dice, no lo echo fuera. Cristo dice, el que a mí viene, yo nunca lo echo fuera. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Juan 15:7. Juan 15:10. Lucas, 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles que se arrepiente. Dios no es difícil de encontrar. Es la misma persona se empieza a meter en este orgullo, en esta soberbia. Todo a su alrededor es visto a través de este nuevo filtro, no dado por el Espíritu Santo, dado por su alejamiento de Dios. Escuchen palabra de Dios, levantándose, hablando del hijo pródigo, todos saben la historia. Levantándose vino a su padre. A propósito, debe de haber un arrepentimiento. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y le tiró piedras y polvo y le dijo, no vuelvas porque no te quiero. No dice eso. Y cuando aún estaba lejos, ahí venía el hijo pródigo, sucio, andando tomado, roto, como una persona sin hogar. Todo quizás oliendo a los cerdos que había cuidado. Flaco, quizás tambaleándose en el camino. Estaba a su casa. Y cuando su padre lo mira desde lejos, lo estaba esperando. Sí. Dice que fue movido a misericordia. Ay, viene mi hijo. Y fue estremecido y movido por misericordia. Pero no lo esperó. Así como nosotros cuando alguien perdóname, ¿verdad que sí? A ver, dime otra vez tu error. No. Este Padre Celestial es muy diferente a nosotros.
Él corre. Lo mira de lejos, es movido a misericordia y corre tras él. Y dice que se echa sobre su cuello y le besa. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno. La salvación no es por ganársela, sino por gracia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser salvo. Ya no soy digno de nada. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, dice, porque mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido, se alejó, estaba amargado, terminó mal, terminó en las drogas, con las mujeres, gastó todo lo mío. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Se había perdido y es hallado. ¿Quién lo halló? Tú no fuiste por él. No, hermanos, porque Dios, esa parábola de la oveja es muy malinterpretada. Dios tiene que ser la persona que ponga en el corazón un arrepentimiento, pero la persona debe de venir a Dios. No, ya me arrepentí, pero no voy a ser fiel a Dios, pero ya estoy arrepentido. No, eso no es arrepentimiento. No, nadie se meta con mi vida. Yo ya sé lo que voy a hacer. Pequé, pero ya no lo voy a volver a hacer. Yo les prometo. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es Dios pone en el corazón el arrepentimiento. Y esta persona vuelve en sí, el foco se prende, despierta y dice: lo único que me queda es acercarme otra vez a Dios. Y va con Dios, de tal manera que Dios no es difícil de encontrar. Hermanos, cada uno de nosotros, Dios está a un paso. Nada más deje esa relación, nada más deje esa amistad, nada más arrepiéntase, nada más deje esa pornografía, nada más deje esa frialdad, nada más tiene que haber un arrepentimiento y dejar los cerdos atrás y las algarrobas y el malgastar y mirar hacia Cristo sin nada. No traía ni $1 Su dinero no es nada. Su casa no es nada, sus carros no son nada, su intelecto no es nada. Cuando uno va con Dios, uno tiene que ir tal y como es, con un corazón humilde. Señor, no te quiero impresionar, tú sabes que yo me alejé de ti, pero aquí estoy. Y comenzaron a regocijar. Número 1, los discípulos, dos tipos de discípulos: los que se alejan de Jesús, los que se quedan con Jesús. Vean el versículo 67. Juan 6:7 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también, vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí están los que se quedan. Otros se van. Y es curioso que Cristo: ¿qué pasó? Malaquías, ¿qué pasó? No. Bueno, ¿qué? You next. ¿Te vas a ir también tú o qué? ¿Vosotros también se quieren ir? Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Estos hombres se quedan y 11 de ellos, escuchen esto, hermanos, esto es quiero que piensen, Dios, un paso se fueron, un paso se quedaron, y 11 de estos hombres presentes aquí se convierten en los 11 apóstoles de Cristo Jesús y cambian el mundo entero por el reino de los cielos. Una sola decisión: ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Nos amargamos? ¿Nos vamos con la señora aquella o me meto en el pecado aquí? Una sola decisión. Esto está muy duro. Oh, no, aquí sí me dicen la verdad. Una sola decisión. Pastor, esta iglesia aquí puro, ya me voy. Es que la hermana, una sola decisión aleja increíblemente a la gente de Dios. Pero también una sola decisión buena. No, nos vamos a quedar. No, nos quedamos. Y se convierten en las personas que Dios usa para solucionar y cambiar el mundo
entero con el Evangelio. Lo único que decidieron es quedarse. Los discípulos que se quedan, esto es muy curioso, habían visto las mismas cosas que los que no se quedaron. Habían sido expuestos a las mismas verdades que los que no se quedaron. Habían también recibido la dureza que los que no se quedaron. Pero ellos no dijeron, ay Señor, esto está duro, No. ¿Ustedes qué, se van a ir o qué? Señor, ¿a dónde vamos a ir? No se quedaron porque fueron mejores. ¿Usted que es fiel? No, yo hasta la muerte. ¿Y que ha sido fiel? Gloria a Dios. Por la gracia de Dios, yo he sido fiel a Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces me quise ir con aquellos. Muchas veces después de un mensaje el pastor como que nada más me tiraba a mí. Y dije, no, ya no más. Pero regresé por la gracia. Si usted tiene años en la iglesia cristiana, siendo salvo y ha sido fiel a Dios, no se ha alejado, no se gloríe tanto, porque ha sido por la pura gracia de Dios. La respuesta de Pedro nos da una idea de por qué se quedaron. Estaba pensando, estos se fueron echándole la culpa a Cristo, pero no, era su corazón. No era la dureza de Jesús, era la dureza de su corazón. Ya sabemos por qué se fueron. Estaba pensando, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué estos se quedaron con Cristo? La respuesta de Pedro nos da una idea. Hay 3 razones que yo veo aquí. Primeramente, ellos no tenían plan B, solo plan A. En la mente de estos 12, al mirar a Cristo, al escuchar las enseñanzas, al mirar cómo se desenvolvía, se decidieron, su Señor, ¿a quién iremos? En otras palabras, ¿qué hay más fuera de ti, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿A la cantina? ¿A pescar? Y yo sé, Pedro tuvo sus altas y bajas y se fue a pescar y arrastró a otros y negó a Cristo, yo sé. Pero Pedro, cada vez que fallaba, regresaba con arrepentimiento. Y fallaba y regresaba con arrepentimiento. Y fallaba y regresaba. Eso es lo que hizo la diferencia. Entre bajas y altas. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Hay plan B en su vida? What's plan B? No, pues mira, mija. Si no funciona esto de Cristo, nos vamos a la católica otra vez. Mira, esto aquí, no, vamos a estas canicas y nos vamos. Aquí no. Aquí no estamos a fuerzas. Pues si Jesús no es, órale a la Virgen, a ver si. Y tú hazte budista, yo cristiano, que el católico, para ver quién le atina. Y uno ora por otro. ¿Hay plan B en su vida? ¿Hay plan B en su vida de las cosas de Dios? No, pues quizás este libro uno nunca sabe, ¿no? Como puede que sí, puede que no. Como puede que el cielo exista, puede que no. Como puede que el infierno, puede que no. Nunca sabes uno. ¿Hay plan B en su vida? ¿Cuál es plan B? Esta es mi esposa, voy a ser fiel a mi esposa, porque Dios me manda. Voy a ser fiel a mi esposo, porque Dios. ¿Cuál es su plan B? A propósito, si usted tiene plan B, sus hijos tendrán plan C, D y F. Porque nuestros hijos no son más santos que los padres. Los hijos extienden el pecado de sus padres. Nada más mire cómo está nuestra sociedad. No debería de haber en nuestra mente plan B. Las cosas de Dios, hay 2 maneras de salirse. Salirse del mundo, si Cristo viene por nosotros y nos lleva al cielo. La otra es si morimos. Si morimos, nos vamos al cielo y ya no tiene que venir a la iglesia. Ya no tiene que diezmar, ganar almas, ya va a estar en el cielo. Las cosas de Dios, hermanos, es un estilo de vida dado por Dios. Nunca dejamos de ser hijos. O yo antes era cristiano. No hay tal cosa. O eras o nunca fuiste. Perdón, o todavía eres o nunca fuiste. No, yo antes era cristiano, pero ahora ya no. No, tal animal no existe. O tú eras
cristiano y andas alejado y andas volando tan bajo que crees que ya no eres ni de aquí ni de allá. O no eres, pero tú piensas que eres. No hay tal cosa como dejamos de ser hijos de Dios. ¿Qué hay en su mente? En los postreros tiempos, dice la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia, y da una serie de cosas y dice, y los creyentes, déjenme se lo leo, y mandarán a abstenerse de alimentarse de los alimentos que Dios creó, con acción de gracias, que participases de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El diablo y el mundo y la carne y el sistema de este mundo, hermanos, no quiere que seamos personas determinadas a seguir a Cristo Jesús. Por cuanto no eres tibio, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, Cristo dice, no podemos tener una relación cerca. Prefiero que estés perdida, fría, o que seas bien entregado a que estés en medio. No levanten la mano, pero a mí no me gusta el café tibio. A mí no me gusta el agua tibia. A mí no me gusta yo sé, cuando ya pase de los 70 quizás sí me va a gustar eso. Pero ahorita no. No me gusta la sopa tibia. Me gusta caliente. Me gusta caliente. Tomo café bien caliente y un vaso con agua. Ahí está mi esposa con hielo. No me gusta en medio. Y Dios dice, no tengas nada en tu mente, nada más un plan B. No quiero que seas tibio, o sea fría, o sea caliente. Número siguiente. Estos se quedaron, primeramente, no tenían plan B, solo A. Número 2. Ellos habían creído las palabras de Jesús. Vean el versículo 68, Juan 6, 68. Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fíjense lo que dice, ¿qué dice, hermanos? Creído. No nada más escucharon, no nada más fueron expuestos a la verdad. Ellos han creído. Saber no es suficiente. Uno debe de creer. Ahora, ¿cree usted lo que la palabra de Dios enseña? ¿Está usted convencido? No engañada, convencido de que este libro aquí es la perfecta, inspirada, inerrante, inefable y pura palabra de Dios? ¿Está usted convencida? ¿Ha usted creído? ¿Cree usted las palabras de Cristo? Bueno, la Biblia dice que la Escritura, 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, en lo cual dice, la hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro aquí, hermanos, no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Es verdad de pasta a pasta. No tiene error, no tiene contradicción, es pura, nunca se equivoca, se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Ha sido inspirada y preservada por Dios. Si vosotros permanecieseis entonces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Usted y yo debemos de estar convencidos
que lo que escuchamos como palabra de Dios es lo que Dios tiene para usted. No puede haber duda en su mente. Si usted tiene, no, pues quizás, y pues uno nunca sabe, y tú sabes, el forro pues no me gusta, y quizá la traducción. Si usted tiene dudas, le puedo explicar, claro, pero al fin y al cabo hay un elemento de fe. Si usted tiene dudas que este libro es un libro inspirado por Dios, usted no puede creer como Pedro creyó. Pedro dice, no, nosotros hemos creído. ¿Cree usted la palabra de Dios? ¿Está convencido de que este libro es la palabra de Dios? También no nada más se quedaron porque no había plan B en su mente, nada más plan A. No nada más porque habían creído, estaban convencidos de las palabras de Cristo. Número 3, y termino. Ellos conocían personalmente a Jesús. Vean el versículo Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y, ¿qué dice, hermanos? Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No nada más hemos determinado, Señor, ¿qué? ¿Ya se van ustedes? No hay plan B. Aquí estamos hasta la muerte. Y fue muerte para 10 de esos 11, fue una muerte literal por la causa de Cristo. No, vamos a ser fieles. No nos vamos a salir. Somos fieles a ti, Señor. Altas y bajas, fieles a Jesús. Número 2, hemos creído las palabras. Tú eres nuestro Mesías. Pero también, y esto es lo más importante en la vida cristiana, Señor, nosotros te conocemos, que tú eres el Hijo de Dios viviente. Para los discípulos, Jesús era alguien que ellos conocían de una forma personal. Andaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, platicaban con Él. Siempre estaban a los pies de Jesús. Y hermanos, quiero terminar aquí. Van a venir pruebas en su vida, lo va a decepcionar a alguien, una amiga, amigo, un pastor va a caer en pecado, va a escuchar cosas, pero escuchen bien esto, lo que lo va a sostener a través de los años sin alejarse de Jesús, pero en Jesús es esto, una relación personal con Cristo Jesús. Usted tiene que conocer a este Cristo del cual yo predico cada domingo. No es suficiente saber de Jesús, es necesario conocer a Jesús. Jesús no es un canto donde uno levanta las manos. Jesús no son lágrimas de cocodrilo. Jesús no es una experiencia, un éxtasis o una emoción. Jesús es una persona como usted y como yo, en el aspecto de una relación con necesidad a interacción. Por eso Dios nos habla y luego nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. ¿Cómo se edifica una relación? Con tiempo. Pasando tiempo. Uno edifica la relación. Ahora estas relaciones modernas a través del FaceTime y de los textos, esto no es una verdadera relación. Usted necesita pasar tiempo con Jesús. ¿Pasa usted tiempo con Jesús? Entre más conozco mi propia vida, otros cristianos, la iglesia, otras iglesias, más me doy cuenta que lo que mantiene a un cristiano en los caminos de Cristo, de Dios, es una relación con Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo primero que uno deja de hacer cuando se aleja? Uno deja la palabra de Dios porque se siente re feo andar mal. Y que la Biblia te diga en tu cara que andas mal. Y uno se siente falso porque ¿para qué orar si ando mal? Si anda mal, mejor no orar por alguien porque mejor orar por usted. Voy a orar por ti. No, mejor orar por ti. Voy a orar por ti. Ora por ti.
Yo voy a orar por ti. Hermano, usted ora por la hermana. Y todos orándonos. Pero hermanos, lo primero que uno suelta cuando se aleja de Cristo, ¿sabe qué es? La Biblia. Y este libro nos mantiene alejados del pecado, o el pecado nos mantiene alejados de este libro. La Biblia nos mantiene alejados del pecado, o el pecado nos mantiene alejados de la palabra de Dios. Por eso es que si usted leyó la Biblia esta semana, se impresionaría de cuántas manos fielmente se levantaran. Porque el pecado en nuestras vidas, orgullo, lo que sea, nos aleja de tener una relación con Cristo Jesús. Hay dos tipos, tengo una frase aquí, no hay sustituto alguno de pasar tiempo con Cristo Jesús. La única forma de ser fieles a Dios, yo tengo 1 año, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo 10 años, gloria a Dios. Yo tengo 15, 20, los años que usted tenga en Cristo, gloria a Dios. Pero ha dependido de una relación con Dios. Para que usted no se aleje de Dios, es necesario que usted tenga una relación con Dios. Vimos esta mañana 2 tipos de discípulos. Los que se alejan de Jesús y los que se quedan con Jesús. Si usted está esta mañana aquí alejado o alejada de Jesús, ojalá regrese a Jesús. Pastor, estoy en la iglesia. Estar en la iglesia no es igual a cercanía a Jesús. Usted nos puede estar engañando. En las iglesias hay muchos buenos actores. Amén, hermana, gloria a Dios, aleluya, que la sangre del Señor Jesucristo está coqueteando, texteando con la vecina. En la iglesia hay buenos actores, faldas largas, ya. Bien guapas. Ay, la hermana. Ay, fíjate, el pastor está loco y quién sabe. En la iglesia aquí estamos cerca de Hollywood, hay buenos actores. El estar en la iglesia dice mucho de usted, pero no dice que está cerca de Jesús. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo recibe el mensaje de la palabra de Dios? ¿Es usted humilde cuando escucha la verdad? Escucha, pero no obedece la verdad. Nada más sabe qué tiene que hacer, pero nunca hace lo que tiene que hacer. Hermanos, yo no sé ustedes cuál es su deseo. Mi deseo es que hasta que muera, yo esté con Jesús. Yo no quiero alejarme de Cristo. Yo fui salvo hace unos años atrás, hace 20 y algo de años atrás. Por la gracia de Dios me he quedado con Jesús. Por la pura gracia de Dios. No tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Es la gracia de Dios. Pero usted también puede ser fiel al Señor a través de los años. ¿Qué tipo de discípulo es usted? Vamos a orar. Señor,